contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es un placer participar aquí en el espacio de El contexto del texto, mi querido Juan. Fíjate que una pregunta reiterada que me hacen es ¿qué autores son los que más influyeron en la mente de Adolf Hitler? Siempre se menciona a Nietzsche, que claro que su influjo es notable en la vida y en la obra, en este caso nefasta, de Adolf Hitler, pero no es el único autor. De hecho, hay cosas de Nietzsche, que murió en el año 1900, que los nazis, y en particular Adolf Hitler, pues jamás aceptarían. ¿Qué sí aceptan de Nietzsche? Por ejemplo, Nietzsche habla de la voluntad de poder. Si tú ves a alguien a punto de caer, aproxímate a tirarlo, y una vez en el suelo despedázalo. Burlándose de enseñanzas medulares del cristianismo. Si alguien te abofetea, no ofrezcas la otra mejilla, corta la mano del que te abofetea. Pero Nietzsche, te acordarás, que decía, siendo él un ateo, gritando a través de su profeta famoso Zaratustra, que Dios ha muerto, siendo él un ateo, habla de que hay dos espíritus. Claro que se refiere a estilos de vida, maneras de comportamiento, a personalidades. Los dos espíritus que hay, las dos maneras de comportamiento, son el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco, Juan. El espíritu apolíneo del dios Apolo, lo usan en un sentido metafórico, simbólico, y el espíritu dionisiaco de Dionisio, que los griegos pronunciaban Dionisos, los romanos le llaman Baco. Apolo es el dios del equilibrio, es el dios del orden, el dios de la luz, es el dios solar, es el dios del balance, de la armonía. Incluso aparece presidiendo a las 9 musas, hijas de Zeus y Nemocina, Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polibnia, Orania y Calíope. Las musas tienen que ver con artes y con ciencias, y eso tiene que ver siempre con orden, con regularidad, con recurrencia, con una ley que funciona de manera armónica. Dionisos, en cambio, que siempre lo asociamos con el vino, sobre todo en su advocación romana, Baco, el dios del vino. Hablamos de una borrachera, hablamos de una bacanal. Pero Dionisos es el dios de la vitalidad, de la exuberancia, del ímpetu, de los impulsos, del desafío a lo establecido. Hay dos maneras de comportarnos: una equilibrada, ordenada, comedida, sumisa y sumensa, que es la apolínea, según Nietzsche, y otra que sería la impetuosa, la trabancada, la desafiante, la iconoclasta, que sería la dionisiaca. Nietzsche, estoy resumiendo al máximo, vincula la moral del amo o señor con el espíritu dionisiaco, y la moral del esclavo o del siervo con el espíritu apolíneo. Ya he comentado hace años aquí en este mismo espacio que a él le parecen despreciables de manera particular dos grandes personajes de la historia. Por una parte, el ateniense Sócrates, porque es el padre de la ética y exige mucho el cumplimiento del deber, el acatamiento de las obligaciones, la asunción de responsabilidades. Y otro es Yeshua ben Yosef, que lo conocemos como Jesús de Nazaret o Jesús de Galilea, y muchos lo tomamos como el Verbo encarnado, como la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué desprecia a Cristo? Al Jesús histórico también lo desprecia porque predica la caridad, la compasión, la abnegación. Y para Nietzsche lo que importa es el poder, el ejercicio del poder.
de Schopenhauer, que fue su maestro a través de lecturas, no que haya tomado clases en el aula con él, valora mucho el poder de la voluntad. Pero él llega a enfatizar el dominio, el poder, el sometimiento, incluso la humillación. Hay cosas de Nietzsche que ningún nazi aceptaría. Por ejemplo, Nietzsche habla con desprecio de los alemanes y hablan de que es una inmunda nación, que tienden mucho a un gregarismo bestial. Por supuesto que esto pues no le gusta a los nazis. Y Nietzsche estrictamente, ¿cómo se dice? Que practique la discriminación estrictamente racial, no. Él no era, como hoy se llama, antisemita, término incorrecto, insisto, la acepción más plena de la palabra, por lo menos como se ha manejado en los últimos años, debe ser antijudío, porque semita incluye a varias etnias del Medio Oriente, incluso etnias árabes. Entonces, si te quieres referir al desprecio, al odio, al rechazo a los judíos, usa mejor el término antijudío. Y Nietzsche no es que amara a los judíos, pero no desarrolló este antijudaísmo que sí se manifestó en los nazis. Nietzsche murió en el año 1900 y los nazis llegan al poder en la década de los 20. Claro que la peor atrocidad será alrededor de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1939. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Influyó más en Hitler, Wagner, con su mitología germánica y nórdica, con la pureza del pueblo, con su exaltación del germanismo, con la creencia de un paraíso para los guerreros, para los que ejercen el mando, el poder y que mueren defendiendo con valentía sus convicciones. Por ejemplo, las valquirias se llevan a los guerreros caídos al paraíso del Valhalla. Hitler, así fuera de una manera metafórica, pero hizo suya esa concepción mitológica. También influyó, por supuesto, en Hitler otros dos autores, entre otros más, por supuesto, Maquiavelo. Maquiavelo, mi querido Juan, tú puedes revisar todos sus libros y nunca vas a encontrar esta frasecita de que el fin justifica los medios, pero sin duda alguna constituye una buena síntesis del pensamiento maquiavélico. El fin justifica los medios. El gobernante debe ser fiero como un león y astuto como un zorro, y si es necesario hay que traicionar la palabra. Algunos lo consideran el padre de la ciencia política porque la independiza de la ética por completo. Aunque Platón, Aristóteles, Cicerón y otros escribieron mucho de política, era una política subordinada a un ideal filosófico y a un comportamiento ético. Maquiavelo propone en su estudio principal, que es el del príncipe, que el que aspira al poder o el que ya tiene el poder y lo quiere conservar e incrementar, no se toque el corazón y haga lo que sea necesario por conservar e incrementar su poder. Al gobernante más le vale ser temido que ser amado, porque al amado hay confianza, y por lo mismo eso puede llevar en cierto momento a la falta de respeto y al desacatamiento de instrucciones y de órdenes. En cambio, el temido siempre se le respeta. Políticos, no solamente Hitler, de todas las ideologías y corrientes han leído a Maquiavelo. Hay un príncipe comentado por Napoleón. Se sabe que Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, y esa bestia llamado Stalin, leyeron a Maquiavelo y trataron de aplicar algunas de sus cosas. Otro autor que influyó mucho en Nietzsche fue Gobineau, que escribió un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas y donde postula que el mestizaje es una afrenta a la humanidad porque impide su evolución, lleva al estancamiento e incluso al retroceso. Hay que conservar la pureza de la raza
y hay que impedir la mezcla a toda costa de las mismas. Entonces, seguramente hay más pensadores que influyeron en Hitler, pero te digo aquí a bote pronto, Nietzsche, Wagner, Maquiavelo, Gobineau, son torales, son los de mayor influjo, los de mayor impacto en las ideas de Hitler, que por cierto, él se carteó con Henry Ford, el empresario que decía, los vehículos solamente están, los coches, los carros, los automóviles, solamente están al alcance de los pudientes, de los ricos. Yo voy a fabricar un carro que un empleado de clase media lo pueda comprar, claro, dándosele facilidades de pago. Y tú sabes que creó el famoso modelo T. Bueno, Henry Ford se sentía orgulloso de ser un hombre que se había hecho a sí mismo, self-made man. Él se había desvelado, había trabajado con disciplina durante años, había estado al pie del cañón en su fábrica y su fortuna le costó un esfuerzo de muchos años. Y él admiraba gente capitalista como él. Pero él se dio cuenta, por ejemplo, que en Wall Street había gente que se había enriquecido usando los recursos de otros en la especulación financiera. Cayó en la cuenta que muchos de ellos eran judíos y desarrolló un odio hacia los judíos. Henry Ford escribió un libro que se llama El Judío Internacional, donde habla pestes de los judíos. Hitler lo leyó y entonces Hitler y Henry Ford se cartearon. El bocho, el carrito que conocemos como escarabajo, el Volkswagen Sedán, Volkswagen, significa carro de pueblo o carro para el pueblo. Y se nota el influjo de Henry Ford, que fabricó en Estados Unidos el modelo T, que se vendió durante muchos años y que era asequible a los bolsillos de muchos trabajadores norteamericanos, en este deseo de crear el carrito que todos conocemos como bocho o Volkswagen Sedán. Y bueno, volviendo al tema de Maquiavelo, sí, tienes toda la razón, en ninguna parte dice la frase del fin justifica los medios, pero se ha generado una gran polémica en torno a si ética y política van de la mano o son mutuamente excluyentes, pero podemos ver cómo en el entorno nacional son total y absolutamente excluyentes, porque yo me preguntaría si habrá políticos en nuestro país, y yo creo que se cuentan a lo largo de toda su historia con los dedos de una mano y sobrarían dedos, que realmente vaya en los que hayan puesto en la práctica la ética en la política, porque, bueno, la corrupción, la impunidad y todos estos lastres que venimos cargando vienen a comprobarlo, a confirmarlo, y no solamente en México, sino que al parecer ese criterio de Nicolás Maquiavelo de que ética y política son mutuamente excluyentes, pues se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, salvo muy con todas excepciones. Sí, la incongruencia palpita en el corazón atribulado del mundo y domina mucho. Aristóteles, que tiene un libro que se llama La Política y tiene 3 libros de ética, la gran ética, la ética Audemo y la ética Anicómaco o ética nicomaquea. Dice que la ciencia suprema es la ciencia política, porque busca el bienestar y el desarrollo de todas las personas. Obviamente la ética, aunque se nota su influjo en el resto de los seres humanos, habla de un desarrollo personal, individual, mejor dicho. Para Aristóteles, la política es la ética social, que lleva al buen gobierno y que lleva al desarrollo, prosperidad y bienestar de la polis. De ahí viene la palabra política. López Portillo, que escribió un libro que yo recomiendo leer, que se llama Génesis y Teoría General del Estado Moderno, decía, evidentemente la palabra política viene de polis, la ciudad-estado, pero encontramos ahí el lexema poli, que significa muchos. En una ciudad-estado hay muchas personas.
Para los griegos de la época de Aristóteles, pues era la organización política más grande que existía. Y Aristóteles decía, 10,000 personas es el ideal de una ciudad. Él buscaba una autarquía, una sustentabilidad plena que es francamente imposible, que todos los recursos consumidos se fabricaran en la misma polis, pues en nuestros días eso es impensable. Y que ahora es lo que propone el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? De la autosuficiencia alimentaria sin depender de nadie, sobre todo en unos tiempos de globalización como los que estamos viviendo. Acabo de hablar de López Portillo y podemos hablar de Echeverría. ¿Te acuerdas del sistema alimentario mexicano? Sí, cómo no. El secretario de Agricultura era Francisco Merino Rábago. Sí. Y lo pregonaron con bombo y platillo y luego fue un fracaso absoluto. Uh-huh. Y le echaron la culpa que estaban los gringos bombardeando con yoduro de plata las nubes y que eso había provocado sequía y que por eso había fracasado. Siempre van a encontrar pretextos, excusas cuando no se cumpla lo que se pretende. Termino nada más diciéndote que en muchas partes al pobre Maquiavelo, que era una buena persona, que ciertamente estudió el caso de César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, claro que era su hijo carnal, su hijo biológico. En Inglaterra y en países de habla inglesa se refieren al demonio como el viejo Nick, Old Nick, pero por Nicolás Maquiavelo. Sí, el viejo Nick. Y si yo digo, tiene planes maquiavélicos, hablamos de planes perversos, alguien pretende dañar, perjudicar. Maquiavelo como individuo era un sujeto honorable. Él se le pasó el pragmatismo en este libro que se llama El Príncipe, porque se basa en el modelo de César Borgia, que dicho sea de paso es una obra que todos deberíamos leer. Definitivamente, y bueno, también algunos biógrafos de Leonardo da Vinci hablan de la relación que había entre Nicolás Maquiavelo y Leonardo, y el concepto en el que Leonardo tenía a Nicolás Maquiavelo, que decía que era un tipo de lo más brillante, pero de lo más pusilánime. Eso es lo interesante del caso, porque hablaba de él como una mente muy brillante, pero que se quedaba en la mente, no lograba aterrizar todas esas grandes ideas que tenía y que por eso murió en la miseria. El mismo Leonardo, genio de genios, el más grande que ha existido, muchas cosas no las llevó a la práctica. Exacto. Se quedaron en boceto. Termino ya con esto. Pusilánime, pusilus, flaco, débil, ánimo, ánima. Entonces, es el término culto que usa gente como tú, culta, para referirse a los cobardes, a los apocados, a los que tienen poco espíritu de hacer las cosas. Lo contrario a Mahatma Gandhi, alma grande, pusilánime, que fue alma un título chiquita. Que no se dio a sí mismo, se lo aplicó nada menos que el escritor Rabindranath Tagore. Exactamente. Sí. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.